Buenas a todos y a todas, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a ver las propiedades de las potencias. Cuando tenemos una base elevada a un exponente negativo, lo que tenemos que hacer es invertir el nominador por el denominador, ¿sí? Entonces el nominador pasa al denominador y el denominador pasa al nominador. Y el exponente queda con el mismo número, pero sin el signo negativo. Luego, cuando tenemos una multiplicación de potencias con la misma base, por ejemplo, a, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Si tenemos una división de potencias con la misma base, restamos los exponentes, ¿sí? Al exponente del nominador le restamos el exponente del denominador. Si tenemos una potencia elevada a otra potencia, tenemos que multiplicar los dos exponentes. ¿Qué pasa cuando tenemos distinta base, pero tenemos el mismo exponente? En ese caso, hacer la base elevada a un exponente por otra base elevada al mismo exponente es lo mismo que hacer la base de uno por la base del otro y después elevarlo al exponente, ¿sí? Lo mismo para la división. Entonces, vamos a empezar con la práctica. Vamos a empezar con el ejercicio 1, que es, entre paréntesis, a elevado a la 3 por a al cuadrado, todo esto elevado a la menos 4, y todo esto dividido a menos 6, a elevado a la menos 6. En primer lugar, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que vemos que es una multiplicación de potencias con la misma base. Entonces, la propiedad que aplicamos es sumar los exponentes de cada una. Menos 3 más 2. Menos 3 más 2 es menos 1. Vale, una vez que tenemos esto, aplicamos la propiedad de una potencia. Por lo tanto, tenemos que multiplicar el menos 1 por el menos 4. Menos 1 por menos 4 da 4 en positivo. Una vez que hicimos esto, ya podemos hacer la división. Cuando tenemos una división de potencias con la misma base, lo que hacemos es al exponente del nominador restarle el exponente del denominador. Es decir, hacemos 4 menos 6. Ojo acá con los signos, porque estamos restando un número negativo. Entonces, si estamos restando un número negativo, esto nos va a quedar convertido en una suma. Y vamos a tener que hacer 4 más 6. 4 más 6 es 10, por lo tanto, el resultado final de nuestro ejercicio es a elevado a la 10. Vamos con el ejercicio 2. Tenemos 2 elevado a la menos 5 por 4 al cubo, todo esto dividido 16. Acá, como lo que nos piden es simplificar, aplicando las propiedades de las potencias, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es factorizar los números que no son primos. El 2 es un número primo, por lo tanto no lo podemos factorizar, pero el 4 y el 16 sí los podemos factorizar. Entonces, factorizando el 4, vemos que 4 es lo mismo que 2 elevado a la 2, y 16 es lo mismo que 2 elevado a la 4. Lo que hacemos ahora es reemplazar al 4, lo reemplazamos por 2 elevado a la 2. Ojo que en este caso tenemos que ponerlo entre paréntesis, porque como está también el 3, o sea, el exponente 3, nos tiene que quedar 2 al cuadrado, todo eso elevado al cubo, ¿sí? En el denominador reemplazamos el 16 por 2 elevado a la 4. Una vez que tenemos esto, lo que nos conviene hacer es deshacernos del exponente negativo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aplicando otra de las propiedades que dice que el nominador va a pasar al denominador y viceversa. Entonces, el 2, la base, pasa al denominador y queda elevada a la 5. Recordemos que el exponente ahora queda positivo. Y ahora vamos a trabajar en el nominador, que podemos aplicar la propiedad de una potencia. Por lo tanto, tenemos que hacer el exponente 2 por el exponente 3, o sea, 2 por 3. Esto nos da 6. En el denominador, lo que podemos hacer es aplicar la propiedad para potencias con la misma base, porque ambas tienen de base el 2. En estos casos, sumamos los dos exponentes, 5 más 4. Esto nos queda 2 a la 6 dividido 2 a la 9. Ahora tenemos una división
entre potencias con la misma base. Por lo tanto, lo que hacemos es restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Es decir, 6 menos 9. Como 6 menos 9 da menos 3, vemos que nos queda un exponente negativo. Para expresar un resultado final no lo queremos hacer con un exponente negativo. Por lo tanto, vamos a deshacernos nuevamente del negativo del exponente. Como ya dijimos, la base, que es 2, tiene que pasar, como está en el nominador, tiene que pasar al denominador. Recordemos que 2 es lo mismo que 2 dividido 1. Entonces, llegamos a que nos queda 1 dividido 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Por lo tanto, el resultado final es un octavo. Seguimos con el ejercicio 3, que es un poquito más complejo. Siguiendo con la misma lógica del ejercicio anterior, lo que primero tenemos que hacer es factorizar los números que no son primos. En este caso, tenemos para factorizar el 6, el 9 y el 4. Y repetimos el mismo paso que en el ejercicio anterior. 6 es lo mismo que 2 por 3. 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Y 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces, reemplazamos cada uno de estos números por su equivalente. Es decir, a 6 lo reemplazamos por 2 por 3, a 9 lo reemplazamos por 3 al cuadrado. Recordemos que en todos estos casos tenemos que poner el nuevo valor entre paréntesis. Vale, y nos queda en el denominador, reemplazamos el 4 por 2 al cuadrado. Una vez que tenemos esto, vamos a aplicar la propiedad de las potencias que nos dice que si tenemos dos potencias con el mismo exponente, y estas potencias se están multiplicando, es lo mismo que esté cada base por separado multiplicándose con el mismo exponente que se multipliquen las bases y a esto elevemos el resultado con el exponente. Es decir, tenemos 2 por 3 entre paréntesis elevado a la 2. 2 por 3 al cuadrado es lo mismo que hacer 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Ahora vamos a hacer que el otro factor que nos queda en el nominador nos quede elevado solamente a una potencia. Aplicamos la propiedad de la potencia de una potencia, entonces hacemos 2 por 2. 2 por 2 es 4, nos queda 3 elevado a la 4. Esta misma propiedad la aplicamos en el denominador. Veamos que el 2 al cuadrado está también elevado al cuadrado, por lo tanto tenemos que multiplicar el exponente, los dos exponentes, 2 por 2. Nos queda 2 elevado a la 4. Veamos que en el nominador tenemos tanto 3 al cuadrado como 3 elevado a la 4. En ambos casos la base es 3, por lo tanto podemos sumar los exponentes de estos dos casos. Lo que nos quedaría 3 elevado a la 6. En el denominador hacemos lo mismo, solamente que en este caso la base en común que tenemos es 2. Entonces podemos sumar el exponente de 2 al cubo con el exponente de 2 a la 4. 3 más 4 es 7, por lo tanto nos queda 2 elevado a la 7. Vale, notemos que tenemos en el denominador una de las bases es negativa. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, menos 3 es lo mismo que menos 1 por 3. Entonces podemos nuevamente aplicar la propiedad para las potencias que, aunque tienen distinta base, tienen el mismo exponente. Entonces, en vez de menos 3 al cuadrado, lo podemos expresar como menos 1 al cuadrado por 3 al cuadrado. Como menos 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1 y menos por menos es más, directamente ponemos un 1. Ahora lo que podemos hacer es aplicar la propiedad de la división entre potencias con misma base. Como tanto en el nominador como en el denominador tenemos una potencia con base 2 y una potencia con base 3, por un lado vamos a trabajar con la potencia en base 2 y por el otro lado con la potencia en base 3. La potencia en base 2 nos queda, como el nominador tiene exponente 2 y el denominador tiene exponente 7, nos va a quedar, ponemos el 2 en el nominador, o sea, la base la escribimos en el nominador y en el exponente nos queda 2 menos 7. Y el 3 también lo escribimos la base en el nominador, fíjense que está arriba nada más, y el exponente nos queda 6 menos 2. Esto nos queda como 2 elevado a la menos 5 por 3 elevado a la 4. Nuevamente nos deshacemos del exponente negativo. ¿Cómo hacemos eso? Pasamos el 2 que está en el nominador, lo pasamos al denominador. Y por lo tanto, el exponente, que era menos 5, va a quedar positivo, queda 5. Y ahora sí,
ya calculamos el resultado final. 3 elevado a la 4 es 81 y 2 elevado a la 5 es 32. Por lo que esto nos queda 81 entre 32. Para finalizar, vamos a ver el ejercicio 4. Tenemos, entre paréntesis, 4 tercios elevado al cuadrado por 2 tercios elevado a la menos 4. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es deshacernos del exponente negativo. Entonces, si teníamos 2 tercios elevado a la menos 4, el 2 lo pasamos al denominador y el 3, que está en el denominador, lo pasamos al nominador, ¿sí? Invertimos, el de arriba va abajo y el de abajo va arriba. Todo esto sigue estando entre paréntesis y sigue estando elevado a la 4, pero a la 4 positivo. Ahora aplicamos la propiedad de las potencias, que dice que 4 entre 3 elevado al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado dividido 3 al cuadrado, y 3 medios elevado a la 4 es lo mismo que 3 a la 4 dividido 2 a la 4. Ahora lo que hacemos es factorizar el 4. ¿Por qué? Porque es el único que es un número que no es primo. 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos el 4 por 2 al cuadrado. Una vez tenemos esto, aplicamos la propiedad de una potencia de una potencia. Es decir, multiplicamos el exponente que se encuentra fuera del paréntesis con el que se encuentra dentro del paréntesis. 2 por 2. 2 por 2 es 4. Entonces nos queda 2 elevado a la 4. Ahora sí, si bien tenemos la operación expresada en dos fracciones distintas, ¿sí? Tenemos 2 elevado a la 4 dividido 3 al cuadrado por 3 elevado a la 4 entre 2 elevado a la 4, como ambas fracciones se están multiplicando entre sí, las podemos escribir todas juntas. Es decir, podemos escribir en una sola fracción el nominador por el nominador y el denominador por el denominador. Ahora vemos que podemos aplicar la propiedad de la división entre potencias con misma base. Nos quedaría, por un lado, la potencia que tiene de base 2, ponemos el 2 como base y el exponente del nominador, que es 4, menos el exponente del denominador, que también es 4. Nos queda 4 menos 4. Y el de base 3, también escribimos el 3 en el nominador, y en el exponente nos queda el exponente del nominador, que es 4, menos el exponente del denominador, que es 2. 4 menos 2. El 2 nos va a quedar elevado a la 0, porque 4 menos 4 es 0, y el 3 nos va a quedar elevado a la 2, porque 4 menos 2 es 2. Recordemos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, lo que nos queda es 1 por 3 al cuadrado. 1 por 3 al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Y así finalizamos con el último ejercicio. Espero que se haya entendido todo correctamente. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Hasta la próxima.